Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Desarrollaremos este ejercicio como tal, como una complementariedad al tema de termoquímica o termodinámica de la definición de entropía y segundo sistema de termodinámica, para explicar con toda claridad y acepción los distintos condicionamientos que se pueden dar de la variación de la energía libre de Gibbs y, lógicamente, su aplicación a la espontaneidad de las reacciones dependiendo de los valores de la variación de entalpía y la variación de entropía. El ejercicio dice que en la tabla siguiente se indican los signos de incremento de entalpía e incremento de entropía para 4 procesos diferentes. Analizar la espontaneidad de cada uno de estos casos determinados. Esta explicación está perfectamente razonada y escrita en las diapositivas del resumen teórico que acabamos de ver, pero quiero hacerlo de una manera explícita para poderlo desarrollar con más claridad y entenderlo mejor. Antes de empezar, quiero determinar un dato específico ya sabíamos con el otro tema, los convenios de la variación de entalpía que nos daba variación de entalpía negativa, reacción exotérmica, variación de entalpía positiva, reacción endotérmica, pero los valores de la variación de entropía difieren un poco de la variación de entalpía, porque aunque las dos son funciones de estado, la entalpía y la entropía, pero en la entalpía nosotros siempre podemos medir la variación de entalpía de una reacción, mientras que en la entropía nosotros podemos ver, lógicamente, la variación de entropía de una reacción, pero por otra parte, los valores de la entropía que nosotros manejamos son valores absolutos que son o positivos o negativos, la variación, no el valor en sí, porque el valor de entropía siempre experimentalmente lo tenemos claro en el tema de que son siempre positivos. El valor de entropía, pero no la variación de entropía, y me explico con un ejemplo muy claro. Si nosotros, entendiendo que la entropía es la medición del orden que se da en una reacción o en un sistema, imaginemos que pasemos de agua líquida a agua gas. Lógicamente, como hemos explicado, el orden del agua líquida es un orden determinado de un líquido, con sus moléculas realmente ordenadas dentro de lo que comporta un líquido, mientras que el agua gas, lógicamente, al ser un gas, están mucho más desordenadas porque existe un movimiento más caótico de sus moléculas. Por lo tanto, si aquí el valor de la entropía positiva del agua líquida, imaginemos que son estos dos signos, y del agua gas, como aumenta el desorden, la entropía aumentará. Si nosotros obtenemos la variación de entropía, tendremos estos 3 menos estos 2, nos dará un signo positivo. La variación de entropía, en este caso concreto que hemos pasado de un reactivo de menos entropía a un reactivo de más entropía, como la relación es final menos inicial, entre otras cosas por ser una función de estado, nos daría en este ejemplito concreto que tenemos un valor de entropía positiva. Los valores de entropía de los elementos, tanto reactivos como productos, son positivos. Si ocurriera al contrario, que pasáramos de agua líquida a agua sólida, lógicamente tendríamos al revés. Aquí seguiríamos teniendo nuestro valor de entropía del agua líquida, pero el valor del agua sólida al ser sólida, es menor, porque al estar más ordenado, la entropía es menor. Por lo tanto, tendríamos un valor específico del ejemplo que estamos planteando. Cuando hallamos el incremento de entropía, tendríamos este menos este, nos daría menos uno de ellos. Por lo tanto, aquí en este caso, que es este menos este, nos daría un valor de variación de la entropía de esta reacción negativa.
aquí positiva, mientras que todos los valores de entropía estamos definiéndolos como positivos porque existe una escala partiendo del tercer principio de la termodinámica diciendo que el valor de entropía es cero, es nulo en el cero absoluto. Por lo tanto, partiendo de esa escala determinada, los valores de entropía son positivos, pero las variaciones, dependiendo de la reacción, pueden ser o positivas o negativas. Bien, ¿está claro esto? Dicho esto, empezamos el ejercicio. Vayamos con el primer caso. El primer caso nos dice que el valor del incremento de entalpía es negativo y el valor de incremento de entropía es positivo. Vayamos a la expresión y tendremos incremento de H, que es un valor negativo, e incremento de S, que es positivo. Lógicamente, en esta expresión, si esto es positivo, mantendrá este signo determinado con negativo. Luego, negativo más menos negativo, o sea, no por, sino negativo con otro negativo, nos da un negativo mayor. Por lo tanto, lo que nos interesa no es el valor absoluto, sino que es negativo. Por lo tanto, en el primer caso, y muy claramente diferenciando los signos, obtenemos que incremento de G es menor que 0 y por lo tanto la reacción o el proceso será espontáneo. Ese era el primer caso. El segundo caso, tenemos que la variación de entalpía es positiva y la variación de entropía es negativa. Vayamos a la expresión. Entalpía positiva y negativa, variación de entropía negativa. Este negativo con este negativo se convertirá en positivo. Por lo tanto, toda la expresión será positivo. Luego, en este segundo caso, tendremos que será mayor que 0 y no será espontánea. O sea, nunca podrá ser espontáneo un proceso con estas consideraciones. Lo dejamos claro ahí, aunque hay más acepciones de planteamientos, pero para que quede claro y cómo lo hemos transformado. Más, y ahora este menos, con este menos se convierte en más y nos da positivo el valor de la variación de libre de Gibbs, que es la que nos define la espontaneidad de la reacción. Y ahora vayamos con los dos casos que se complican un pelín. Respecto al 3 tenemos variación de entalpía negativa y variación de entropía también negativa. Vamos a ver. Nosotros aquí tenemos un número, este negativo con este negativo lo haría realmente positivo, ¿no? Y tendríamos un número negativo frente a un número positivo. Este negativo, que es el de la variación de la entalpía, y este es positivo, este término de la fórmula de la energía libre de Gibbs con la variación de entropía negativa será negativo, que lo hará positivo. Lógicamente, nosotros, como lo que nos piden es estudiar la espontaneidad de una reacción, nosotros tendremos que poner los condicionamientos necesarios para lograr que esto sea negativo, o sea, menor que 0. Para que esto sea negativo, tendremos que enfrentar el valor de la entalpía con el valor del otro término. Este término es negativo y este término es positivo. Si nosotros hacemos un negativo frente a un positivo, que el negativo sea mayor que el positivo, o que el positivo sea menor que el negativo, lógicamente obtendremos un valor negativo, que es lo que nosotros queremos para poder predecir que la reacción es espontánea. Me explico en números. Si aquí tengo yo un menos 3 y aquí tengo yo un más 2, lógicamente me dará un menos 1, ¿no es verdad? Luego, entonces, ¿yo qué tengo que hacer para que este enfrentamiento frente a este negativo de la variación de entalpía y este positivo del término de incremento de S sea negativo? Lograr que este término sea menor que este.
¿Y cómo lo puedo lograr? Yo, como estoy experimentalmente realizando unos condicionamientos de una reacción, pues yo, si hago este término pequeño, que lo puedo hacer ¿en qué? Basándome en un dato que puedo yo escoger, que es la temperatura. Si yo cojo una temperatura muy baja, el término T incremento de S será pequeño, y ya escogeré yo la temperatura baja para que este término sea pequeño y sea menor que el valor que tengo del incremento de entalpía. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Que yo en este caso, si soy capaz de bajar la temperatura hasta el nivel que T incremento de S sea menor que incremento de H, lógicamente esto ocurrirá como pasa con los números, y incremento de G me saldrá menor, negativa, que incremento de G será menor que 0. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que en este caso concreto, tercer caso, en que los dos variaciones de entalpía y de entropía son negativos, será espontánea, o sea, será menor que 0 y espontánea si la temperatura es baja. Estos dos casos, con una temperatura baja, lograré que sea espontánea. Lo lograré. Si yo no logro, por lo que sea, pero lo puedo lograr porque la temperatura es un dato que nosotros podemos exponer y aplicar experimentalmente. Luego, será espontánea a temperaturas muy bajas, por esta razón que hemos explicado aquí. ¿De acuerdo? Veamos el cuarto caso. El cuarto caso tenemos lo mismo que antes, esta positiva menos T incremento de S y esta positiva. Luego, ¿qué quiero decir con esto? Que este positivismo de la variación de la entropía nos dará que este será siempre negativo. Luego estaremos enfrentando a un positivo con, en este caso, más, aquí daría con un positivo con un positivo. Menos, no, perdón, si este es positivo, este siempre será negativo, porque más por menos siempre será negativo. Entonces nos plantearemos el caso igual que antes. Nosotros, ¿cuál es nuestro objetivo? Que incremento de G sea menor que 0 para definir en qué condiciones un proceso con estos condicionamientos de variación de entalpía y variación de entropía es espontáneo. Por lo tanto, aquí, ¿qué tendremos? Un más frente a un negativo. Lógicamente, ¿nosotros qué queremos? Que sea negativo, que esto de aquí sea negativo para que se cumpla el criterio de espontaneidad. Para que esto sea negativo, nosotros tenemos que lograr que este término negativo sea mayor que este. Ejemplo de números de antes. 2 menos 3 menos 1. Luego, yo si hago que este sea mayor que este, el resultado de esta expresión, de esta suma, pues lógicamente nos daría negativo. ¿Y cómo puedo lograr yo que esto sea mayor que esto, aquí en este término? Pues lógicamente, igual que ha pasado antes, con la temperatura, que es el parámetro que yo puedo, digamos, elegir y controlar, si yo hago que esta temperatura sea alta, o muy alta, me aseguraré de que este término que está en negativo sea mayor que este y por lo tanto el resultado será negativo y por lo tanto incremento de G será negativo y por lo tanto la reacción será espontánea a temperaturas altas. Repito, cuando la variación de entalpía es positiva y la variación de entropía es positiva, será espontánea, o sea, incremento de Gibbs será menor que 0 si la temperatura es alta. Aquí están las dos consideraciones. Si yo hago una reacción con estos acontecimientos, la realizo con una temperatura alta, será espontánea. Esta de aquí, si yo la realizo con una temperatura baja, será espontánea. Si no serán esos dos condicionamientos, la reacción no podemos especificar ni predecir si será espontánea o no espontánea con estos
aspectos predecibles que nos da la energía libre de Gibbs. Por lo tanto, este ha sido un ejercicio que está especificado directamente en el resumen con las diapositivas correspondientes, pero yo creo que esta expresión era necesaria para poder entender el concepto de temperaturas altas y temperaturas bajas. Yo, en la expresión determinada, puedo manejarme la temperatura y colocarla y elegirla para que, dependiendo que sea alta o sea baja y dependiendo de los valores del incremento de la variación de entalpía y la variación de entropía, puedo predecir la espontaneidad del sistema o la reacción que tenemos. Pues bien, esto es lo que quería especificar para completar el resumen teórico de entropía y del segundo sistema de la termodinámica. Es un concepto, la entropía, siempre un poco farragoso, pero yo he intentado definirlo de una manera sencilla, justo y necesario para que nosotros podamos aplicarla en cuestiones o ejercicios que se nos pueden presentar tanto en el examen de selectividad como en aspectos y problemas de la química en general para poderlo resolver. Si ha sido así, indudablemente, y he añadido este granito de arena más a nuestro objetivo, darme like para seguir animándome y sobre todo suscribiros para poder seguir aumentando nuestra comunidad y ser cada vez más el equipo para poder ayudarnos a lograr nuestro objetivo de aprobar. Con todo ello, hasta el próximo vídeo.